versículo 27. Vamos a estar viendo esta porción bastante extensa, pero está en un solo bloque y queremos verla de esa manera para nuestro entendimiento. Amén. Juan capítulo 18, versículos 1 al 27, hace parte de nuestra serie de este precioso evangelio, el cual yo particularmente he sido muy bendecido al predicarlo y espero que ustedes al escucharlo. Amén. Así que si no hay nada que le impida, hermano, yo le animo a que junto conmigo entonemos, levantemos nuestras voces leyendo la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, no por reverencia al predicador, sino por reverencia a la palabra de Dios. Estamos ante la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y dice así: después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Jesús. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestra esperanza y consuelo en medio de noches oscuras como la que estamos leyendo el relato.
Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, a tener la disposición correcta frente a tu palabra en la mañana de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, que esta es tu palabra viva, Dios. Necesitamos tu ayuda, mis hermanos necesitan tu ayuda, Espíritu Santo, para comprender lo que está escrito, y yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo, para poder explicar con claridad, aunque reconozco mi incapacidad, Señor, pero necesito tu ayuda para poder ser un siervo fiel, que no aumente ni disminuya lo que aquí está escrito, que no hable lo que mi corazón tal vez desee hablar, sino que hable lo que tú quieres que la iglesia escuche. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te suplico junto con mis hermanos que hagas la obra que es imposible para los hombres. Que si hay personas en este lugar, que tal vez lo haya en un grupo de este tamaño, que todavía no son salvos, hoy puedan venir a salvación. Y que aquellos de nosotros que por tu gracia hemos sido salvados, crezcamos en semejanza a Cristo, nos asombremos con tu palabra y te glorifiquemos con nuestra reverencia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra, porque nosotros creemos en ti y te lo suplicamos para la gloria de Cristo Jesús. Y porque si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Texto largo tenemos para hoy frente a nosotros. Tenemos un buen banquete. Amén. Juan capítulo 18 es un capítulo tremendo, porque venimos saliendo de la oración sacerdotal de Jesús, hace parte de la misma noche, pero si usted leyó el mensaje que se mandó, este mensaje está titulado La noche más oscura. Jesús, al iniciar del capítulo 13 con la última cena, lavando los pies de sus discípulos, anunciando la traición de Judas, y saliendo Judas a internarse en la noche, como dicen algunas versiones, tenemos ahora a Jesús que habla con sus 11 discípulos, les anuncia las cosas por venir, habla con claridad acerca de lo que va a pasar esa noche, y al día siguiente les hace la promesa de la venida del Espíritu Santo, les hace la promesa de que Él va a venir junto con el Padre y el Espíritu a morar en la vida de ellos, en ellos. Les deja ver que luego volverá para llevarlos donde Él va a estar, es decir, en la casa del Padre. Cuando le dicen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuese así, no se los diría, pero voy a prepararles y volveré para que donde yo esté, ustedes también estén. Les anuncia el odio del mundo, les dice que el mundo los va a odiar porque lo ha odiado al primero, les dice que el mundo los va a rechazar porque lo ha rechazado a él primero, les deja ver que el mundo no los va a escuchar, porque si lo hubiesen escuchado a él, los escucharían a ellos, pero como no lo escucharon a él, a ellos tampoco los van a escuchar. Luego en el capítulo 17 Jesús les deja escuchar, porque recuerden que no se los dijo a ellos, sino les dejó escuchar la oración que Él elevó delante del Padre. Una oración preciosa en la que pasamos el último mes estudiándola. Vimos cómo Jesús pidió por su gloria, luego pide por los discípulos de varias maneras, primero dando las razones por las cuales Jesús estaba seguro, y tú y yo podemos estar seguros de que Jesús y su oración serán contestadas positivamente. Y luego vimos las oraciones, cómo Jesús clamó delante del Padre por cada uno de nosotros. Amén. Pero ahora el versículo 1 del capítulo 18 nos adentra en una nueva faceta, un nuevo escenario de esta noche. Hay un cambio, y es importante entender este cambio, porque dice después de decir esas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que vimos en el capítulo 13 hacia acá. Después de esto hay un cambio en el escenario, hay un cambio de tiempo, hay un movimiento en la narración que Juan tiene acá, y vamos a entrar en el momento en que Jesús camina voluntariamente hacia lo que se conoce como su pasión. Jesús camina voluntariamente para llevar a cabo la voluntad del Padre, y es parte de lo que les dijo dentro de esas cosas. Dijo, y la manera en que yo muestro mi amor por el Padre es que hago su voluntad. Llevo a cabo lo que el Padre me ha pedido que haga.
Y lo que el Padre le ha pedido que haga desde antes de la fundación del mundo a Cristo fue precisamente lo que vamos a ver en la narrativa del capítulo 18 en adelante. En la porción que vamos a estar viendo, vamos a ver cosas terribles. Por eso hablamos de la noche más oscura, porque tenemos la traición de Judas, que era uno de los discípulos del Señor. Esa misma noche, unas horas antes, Judas estuvo comiendo con el Señor. Judas estuvo a la mesa del Señor. El Señor le ofreció el bocado, que lo estudiamos hace un tiempo. ¿Qué significaba eso? El Señor le ofrece amistad a Judas, pero ahora tenemos esta traición, que es una traición cruel, como lo vamos a ver. También vemos el arresto de Jesús, un arresto infame en medio de la noche, como si estuviesen llegando a capturar al peor criminal en Jerusalén. Y luego tenemos en medio de eso un juicio corrupto, un juicio que el mismo texto nos deja ver que ya tenía veredicto antes de escuchar al acusado. Y para ponerle, como decimos, la cereza al pastel, tenemos la negación de Pedro, el líder de los discípulos, la noche más oscura. Sin embargo, en medio de esa noche, no podemos perder de vista el objetivo de Juan con su evangelio que nos es narrado en el capítulo 20. Y ese evangelio tiene un propósito que yo espero que usted ya se lo sepa si lleva aquí un buen tiempo, y es: todas estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengan vida eterna. Amén. Así que tenemos que acercarnos, tengo mucho eco, tenemos que acercarnos, pero el volumen está bien, hermanos. Tengo que acercarme a este texto entendiendo que Juan, a diferencia de los otros 3 evangelistas, no nos da muchos detalles. Si usted quiere muchos detalles de lo que pasó esa noche, conviene más leer Mateo, conviene más leer Lucas, conviene más leer Marcos. Ellos nos dan muchos más detalles. Aquí, por ejemplo, no tenemos la oración de Jesús que está en Lucas, en el huerto de Getsemaní, donde va a sudar gotas de sangre. No tenemos los momentos donde a Jesús le vendan los ojos y le dan bofetadas y puñetazos y le dicen: a ver, Cristo, profetiza quién fue el que te pegó. No tenemos el momento en que lo están escupiendo uno por uno los sacerdotes del Sanedrín. Y el punto por el cual Juan no nos da toda esta información, hay 2 razones. La primera, algunos dicen porque ya estaba escrito. Cuando Juan escribe su evangelio, los otros 3 evangelios ya están circulando libremente en medio de la iglesia cristiana. Juan escribe esto hacia el 90 de nuestra era. Pero yo creo que la razón por la cual no está es porque el propósito de este evangelio no es darnos una descripción biográfica de Cristo, sino mostrarnos a Cristo como el Hijo de Dios, su gloria, para que podamos creer en Él. Y con esa perspectiva lo que vamos a ver es cómo en medio de esta noche oscura, Cristo, quien es la luz del mundo, según nos lo anunció Juan en su capítulo 1, sigue brillando. Cómo Cristo nos deja ver todavía su deidad y cómo manifiesta su identidad como el Dios hecho hombre, el soberano de la creación, pero también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en medio de estos acontecimientos. Así que yo espero que por la gracia de Dios podamos nosotros verlo también. Amén. Así que vamos a entrar a revisar cada uno de estos eventos. Vamos a empezar con la traición y lo que nos narra aquí el evangelista. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. El valle de Cedrón es un valle que para un judío era muy conocido, porque muchos relatos del Antiguo Testamento involucran el valle de Cedrón. Para nosotros en la mañana de hoy es importante tal vez pensar en el rey David, quien fue un tipo de Cristo, un rey que anticipó lo que iba a suceder con Cristo. Y encontramos a David precisamente en 2 de Samuel capítulo 15, pasando por el valle de Cedrón, huyendo de su hijo Absalón, quien se había levantado en rebelión contra él. La escritura literalmente dice en 2 de Samuel
que David, mientras que todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Es el momento en que Absalón se ha levantado y le informan a David que viene Absalón con ejército sobre Jerusalén, y David, pensando en no tener una confrontación dentro de Jerusalén y proteger a una Jerusalén, decide huir junto con algunos de sus hombres de confianza, los que permanecieron fieles a él y no se unieron a la traición de Absalón. Y es imposible no pensar en cómo lo que pasó allá está anticipando una traición mucho más cruel. Para David, el hecho de que fuese su propio hijo el que encabezara la turba, el hecho de que fuese su propio hijo el que viniera con ejércitos a la ciudad con el propósito de quitarle la vida a su padre, era lo más doloroso. Para David no significaba tanto el trono en peligro, para él lo importante era un hijo de mi propia sangre que está buscando mi muerte. El hijo al que le perdoné la vida, porque recuerden que Absalón mató a su hermano y debía haber muerto Absalón. Sin embargo, la misericordia, o tal vez para otros la negligencia de David, pero quiero verlo como la misericordia por Absalón, fue retribuida con traición. Sin embargo, hay una diferencia grande, porque el texto de Samuel dice que David cruza por el valle de Cedrón para huir, mientras que Cristo cruza por el valle del Cedrón para encontrarse con su destino. Mientras que David está huyendo para preservar su vida, Cristo pasa por el valle del Cedrón para entrar al huerto y entregarse con el propósito de dar su vida en rescate por el traidor. Porque aún en ese momento tenemos que entender que la Escritura se cumple y que Cristo muere por los pecados de todos, y Judas no se queda por fuera porque desde la fundación del mundo fue dejado afuera, sino por su propia terquedad, por su propia necedad. Así que hay una diferencia grande entre David y Cristo, pero para los que escucharon esto, tenemos que ver cómo Cristo pasa por este valle oscuro. Algunos dicen que Cedrón significa oscuro. Muchos reyes de Israel profanaron templos en ese valle, los arrojaron allá los restos de los ídolos, pero el punto fundamental es, él entra y cruza por ese valle para ir a entregar su vida en rescate por nosotros. Amén. Ahora Jesús entra con sus discípulos en un huerto, y eso también es precioso porque la caída del hombre que llevó a la necesidad de este momento se dio en un huerto, en el huerto del Edén. Así que en el huerto donde Adán falló miserablemente, en un huerto cuando Adán, en medio de toda la libertad, en la luz, decide rebelarse contra Dios, Cristo Jesús, como el segundo Adán, como nos lo explica Pablo en la carta a los Romanos, viene en un huerto a triunfar en medio de la oscuridad. Es el Hijo obediente, y tenemos que tener esos detalles aquí porque es lo que Juan quiere que comprendamos. Ahora bien, pasamos a la traición. Judas el traidor. Qué terrible título, hermanos. Por toda la eternidad, Judas en el infierno cargará con ese título. Habrán muchos traidores en el infierno. Absalón probablemente es uno de ellos, pero no habrá ninguno con el título de el traidor. Judas el traidor. ¿Por qué? Porque Judas caminó con Cristo. Quiero que comprendamos algo, cómo se describe la traición de este hombre. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo Judas sabía dónde iba a estar Jesús porque Judas caminó con Jesús. Judas sabía la logística, y esto nos deja ver aún más la intencionalidad de Cristo al ir a ese lugar, porque él sabe que Judas sabe, no sé si me hago entender. Él sabe que Judas conoce que después de este lugar del aposento alto, después de celebrar la Pascua, lo más probable es que Cristo fuese hacia el huerto de los olivos a estar en oración con el Padre en compañía de sus discípulos. Esto es algo trágico para el propio Judas. Es doloroso, es cruel que el Hijo de Dios, el reconciliador, aquel que viene a reconciliar a la humanidad con Dios, sea traicionado por uno de los hombres. Pero lo más tremendo es ver cómo cuando una persona camina con Cristo y se aleja,
muchas veces sigue utilizando lo que aprendió de Cristo para su beneficio personal. Una de las cosas que a mí más me asombra es ver gente, voy a poner el ejemplo de matrimonios, y no sé, bueno, aquí en esta iglesia hemos tenido que lidiar es con el lado de que el hombre se va. Este hombre no quiere saber más de Cristo, ya no quiere caminar con Cristo, pero curiosamente a su esposa le sigue citando la Escritura. La palabra dice, y Cristo dice que tienes que someterte a mí. Ah, qué bonito. Qué sabio, qué inteligente este hombre. Entonces está por fuera, no quiere saber nada de Cristo, pero a su esposa en la casa le cita la Biblia. ¿Ha visto usted gente en la calle, drogadictos especialmente, que han pasado por lugares de desintoxicación cristianos? Y entonces, cuando vienen a pedir y se acercan a iglesias especialmente cristianas a pedir a la salida de los domingos, ¿qué hacen? Citan la palabra para manipular. La Escritura dice que si le niegas al pobre y te citan Biblia. Entonces, hay gente que ha caminado en algún tiempo con Cristo, como Judas, y luego utilizan el conocimiento que tienen del Hijo de Dios acerca de la Escritura en un beneficio temporal, pero que al final es para su propia condenación y perdición. Ten cuidado, porque si estás caminando con Cristo, asegúrate de ser parte de sus discípulos verdaderos. El conocer la palabra de Dios sin llevarla al corazón, el conocer el señorío de Cristo sin someterse a Cristo, el conocer al Salvador sin ser salvado, lo único que va a ocasionar es que en el día final sobre esta persona se acumule más y más condenación. Spurgeon, predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, decía que en aquel día del juicio muchos pensarían en el púlpito del Tabernáculo de Londres donde él predicaba y dirían: ay, cómo odio ese púlpito, porque cada mensaje que salió de ese púlpito va a traer más condena sobre ellos. Hermanos, este púlpito está lejos de ser el púlpito de Spurgeon. Lejísimos. Y cuando hablo lejísimos es que ojalá algún día termine predicando un mensaje como los que él predicó. Pero Dios en su gracia ha hecho que de este púlpito salga la verdad. Y eso es una bendición para los que estamos en Cristo. Es una bendición si tú todavía no estás en Cristo, porque puedes venir a Cristo, pero si tú te sientas aquí a escuchar esta palabra o a dormir esta palabra o interesante, ese día esa palabra te va a condenar más. Ahora entonces estoy diciendo que los de afuera que no escuchan van a estar, o es mejor no escuchar. No, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si estás afuera no tienes posibilidad jamás de ser salvo, pero sí tengo que ser enfático en decir que la condenación para los que nunca escucharon la verdad será más soportable que para aquellos que se sentaron bajo la sana doctrina. ¿Cuál es tu posición el día de hoy? Creo que tenemos que pensar en eso, porque Judas, el texto es claro, Judas el traidor conocía ese lugar. La palabra conocía hace referencia a experiencialmente, es decir, que él iba con Cristo allá, él sabía que Cristo se reunía, conocía lo suficiente de Jesús como para saber dónde encontrarlo para poder venderlo. Y hay gente que conoce lo suficiente de Cristo, del Evangelio, como para saber cómo un hombre es salvo, cómo puede llegar a la vida eterna, cómo vivir y aún así condenarse. Ten cuidado, porque no se trata de conocer ciertos aspectos del Evangelio, sino de conocer a aquel que entrega su vida en rescate por nosotros. No te engañes. Esto creo que es un llamado para todos los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes menores de 18 años aquí. Están con... No, señor, usted no es joven. Tengan cuidado. No se engañen pensando que porque sus papás van a una iglesia sana y ustedes vienen todos los domingos son salvos. No se engañen. No se engañen. Porque Judas caminó con Cristo 3 años. Judas echó demonios. Eso dice el texto, que fueron los 12, y en esos estaba Judas. Echaron demonios, predicaron en las plazas, sanaron enfermos, y hoy lo encontramos al frente de una turba traicionando a Cristo por 30 miserables monedas de plata.
El texto de hoy no es la tradición de Judas, pero está en medio de esta noche oscura. ¿Qué nos muestra la tradición de Judas? Vamos pensándolo allí. Luego tenemos el pasaje o el evento del arresto de Jesús. Después vamos a mirar qué hizo Jesús en cada caso, pero el arresto, y mira lo que sucede. Dice: los principales sacerdotes, verso 3, y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Y llegaron al huerto de olivos con antorchas, encendidas, linternas y armas. Wow. En medio de la cuarentena, y espero que eso se me entienda bien, como al segundo mes o algo por el estilo, salió una noticia aquí en el Heraldo, donde mandaron al grupo GOES de la policía. No sé si usted sabe, el grupo GOES es el grupo de operaciones especiales, la gente jungla, la gente con las armas más desarrolladas, de más, bueno, todo, la élite, el SWAT nuestro. Y llegaron y se bajaron de todos sus camiones, carros, puestos sus cascos para coger a 20 parranderos. Entonces, dice, ¿qué hicieron? O sea, podría haber ido a auxiliares de policía, pero llegaron con todas sus miras infrarrojas, todo cascos, a 20 que estaban bailando champeta en un patio. Porque, y lo digo con conocimiento de causa, porque eso decía el periódico: incautaron memorias llenas de champeta. Cuando uno lee eso, uno se asombra de, ok, pero el punto no es lo que hizo el punto es que, si me hago entender, ¿a quién fueron a buscar? ¿Qué peligrosos criminales? Ahora, ¿estuvo mal lo que hicieron ellos? Sí, es terrible. ¿Cómo van a estar bailando champeta en la cuarentena? Ok, ¿cómo bailan champeta? Empecemos por ahí. Pero lo que yo quiero enfatizar, tranquilos, lo que yo quiero enfatizar es, no hay proporcionalidad en lo que está pasando, y Cristo, durante todo su ministerio, jamás llamó a la revolución. No representó peligro alguno, siempre estuvo enseñando a someterse, y ahora tenemos el relato que envían con Judas a la cabeza, y dice que los sacerdotes le dieron a Judas. ¿Qué significa eso? Judas pidió. ¿Cómo Judas va y pide soldados romanos, soldados del templo y alguaciles para capturar a Jesús? ¿Sabes qué te deja ver? Judas no conocía en absoluto a Cristo. 3 años perdidos. 3 años en los que lo único que acumuló Judas fue condena. Es la única explicación para que Judas diga, bueno, voy a entregar a Jesús, mándenme el SWAT. Por Dios, qué cosa tonta. Es Jesús, y él conocía a los otros 11 hombres. Sin embargo, la Escritura nos deja ver aquí que el trato que Cristo recibe es el trato de un criminal. Cuando hablamos de soldados romanos, quiero que recuerdes que Juan es el único de los evangelistas que incluye a los soldados romanos. Se cree que en el mejor de los casos, el tamaño del grupo enviado, porque esa era la manera en que se refiere aquí la compañía de soldados, era de 200 soldados romanos, más la guardia del templo, más los alguaciles del templo, una turba que se calcula en 400 hombres con antorchas, con lámparas y armas para capturar al príncipe de paz. ¡Qué increíble! ¡Qué infame arresto! ¿Por qué? Porque la manera en que se acercan a arrestarlo le intenta mostrar y afecta la reputación temporal de Cristo. ¿Para dónde van? Vamos por Jesús de Nazaret. Wow, debe ser peligroso. 400 hombres armados para conseguir a lo que ellos llamaban el carpintero de Nazaret. ¿Qué tenía? ¿Qué pasaba allí? Simplemente estamos viendo este arresto infame, este arresto que solo puede brotar de la perversión y de la oscuridad del corazón de los hombres. Ahora, estos hombres llegan con linternas y armas. ¿Y por qué llevan antorchas encendidas, linternas? Porque están pensando que Cristo se va a escabullir. Van en la noche, a pesar de por la época que estamos aquí, que es abril, marzo, hay luna llena en esa época en Jerusalén, era una noche clara. Ellos están asumiendo, y Judas, que Cristo va a salir corriendo.
O sea, no había entendido absolutamente nada, porque Cristo todo el tiempo había dicho yo voy a ser entregado, pero nos deja ver, al él entrar en el valle del Cedrón, que a él no lo capturan, él se entrega. Y hay una diferencia gigante en medio de esto, pero ellos pensaban que iba a salir corriendo en medio de la noche, o que tal vez iba a poner oposición a través de las armas. ¿Qué podía hacer un grupo de 12 hombres, 11 hombres y Cristo? Pero la perspectiva humana, 12 hombres contra un batallón de 400. Ok, pasamos al versículo 12 y vamos con el juicio que traen, un juicio corrupto. Dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Mira qué terrible, a Jesús lo ataron. No tenemos certeza si solamente fueron atadas sus manos, o algunos exegetas creen que, según la costumbre, la peligrosidad del reo, ellos podrían haber atado no solamente las manos, sino los brazos de Cristo y llevarlo de esta manera, y aún lazos en la cintura por si intentaba correr. No tenemos idea, pero el solo hecho de que lo hubiesen atado es una afrenta contra nuestro Rey. Es una cosa infame que hayan tomado a Cristo, aquel que predicaba la paz acerca de todos los hombres con Dios, y lo hayan atado de esa manera, como el peor criminal. Pero tenemos que entender que esto lo que muestra es lo que Cristo ha dicho: el mundo nos odia. Y quiero que veamos que Juan enfatiza que soldados romanos y también los guardias del templo. ¿Por qué? Hay un detalle importante: los judíos y los romanos se odiaban. Para los judíos, ver a los romanos caminando por las calles de Jerusalén cerca del templo era lo peor. De hecho, en ese capítulo 18, si pegamos una ojeada muy rápidamente al primer versículo del próximo domingo, dice que cuando van a entregar a Jesús ante Pilatos, ellos no entran porque no quieren contaminarse para celebrar la Pascua. Sin embargo, en este momento y en este instante, sus enemigos ahora son sus mejores amigos. Ahora no les interesa y se están aliados los gentiles romanos y los judíos para perseguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se trata del odio a Cristo no hay nación. Así como cuando se trata de salvación no hay nación. Cristo salva a judíos y gentiles. ¿Y quiénes odian a Cristo? Judíos y gentiles. No es un odio étnico. Es un odio visceral que proviene del corazón endurecido del hombre. Es tremendo. No hay como que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Entonces ahora no les interesa andar juntos con todos estos 200 soldados romanos. Y comenzamos con el juicio, versículo 13. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que le había dicho a los otros líderes: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta claridad? ¿Por qué lo que nos quiere enfatizar Juan en este punto? Si para todos es sencillo entender que Caifás era el sumo sacerdote, pero él dice algo, y es el que había dicho: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Qué es lo que está enfatizando Juan? Que este juicio es un juicio corrupto. Es un juicio donde el juez, imagínense en las noticias que capturan a alguien, entrevistan al juez antes de ir al juzgado, dice: vengo a declarar culpable, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Ya el juicio está viciado, el juicio ya puede ser demandado por nulidad, porque el juez, sin haber escuchado al acusado, sin haber escuchado a sus acusadores, ya ha decidido una sentencia. Es decir, Cristo es llevado ante un juez no para ser escuchado, sino para ser condenado. Pero es un juicio infame y es un juicio corrupto. ¿Por qué? Porque yo no sé si logro transmitir esto bien, pero están llevando a juicio al juez de la tierra. Piensa un poco en eso. Cristo es el juez de toda la tierra. Y en este momento un grupo de hombres lo van a poner bajo juicio, lo van a juzgar. Y lo que vemos aquí, si no lo tuviéramos, es una cosa absurda. Es Cristo, el juez recto, y sin embargo ahora está frente a hombres pecadores que lo están
acusando y que ya han decidido precisamente ponerlo bajo condenación. Dice el versículo 19, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Y esto precisamente deja ver la corrupción del juicio, porque ¿qué tiene que estar preguntando acerca de la doctrina de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso para ser arrestado? ¿De acuerdo? Y llevarlo con soldados romanos. Y acerca de sus seguidores, lo que nos deja ver que también querían mirar cómo lograban capturar a los discípulos. Estos hombres interrogan a Jesús, pero no es el interrogatorio del juez que busca conocer la verdad. No es el interrogatorio del juez que busca conocer los hechos para dictar sentencia. Es el interrogatorio de un juez que está buscando la manera de condenar a aquel que tiene frente a sí. Por eso tenemos en los relatos paralelos de Mateo, de Marcos, de Juan, que llevaron falsos testigos, que trataban de acusar, pero todos se contradecían y buscaron la manera hasta que dijo Jesús algo que les pudiese servir para llevar a cabo su plan perverso de condena. Porque en los relatos paralelos de los evangelios sinópticos tenemos que le preguntan a él acerca de quién es él y él dice, yo ya lo dije, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Blasfemia, se rasgan las vestiduras porque Cristo dijo lo que todo el tiempo había dicho. La respuesta de Jesús cuando les preguntan esto dice, todos saben lo que enseño. ¿Qué está diciendo? No necesitaban arrestarme, no necesitaban atarme, no necesitaban traerme aquí en medio de la noche. Y el punto del relato de Juan al decir que era la noche es porque era ilegal. Según la ley, no se podía juzgar a un preso en la noche. Lo que debía haber sucedido legalmente era que lo arrestaran, lo dejaran en una celda y al otro día en la mañana traerlo a juicio. Pero lo hacen en la noche porque los que hacen lo malo se cubren con las sombras de la oscuridad, como dice el antiguo pacto. A todas luces este era un juicio corrupto, un juicio que no tenía el deseo de honrar la justicia, valga la redundancia. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo es que no sabes? Yo no he hablado en secreto, yo no dirijo una sedición contra ustedes, yo no estoy liderando un complot contra Roma, yo he hablado abiertamente, lo dice aquí, no he hablado en secreto. Entonces, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Es decir, lo que está diciendo Juan al narrarnos la respuesta de Cristo es tan corrupto este juicio que quieren hacer que el acusado se inculpe a sí mismo porque no tienen a nadie que lo pueda acusar. Y lo que dice Jesús es, esa no es la manera de juzgar. Y es tremendo. Quiero que entiendas que ¿quién está siendo juzgado? Está siendo juzgado el mismo Dios hecho hombre. ¿Quién puso a estos hombres como jueces en Israel? Él es el que les confirió autoridad. Eso se lo va a decir a Pilato. No tendrías autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba. ¿De acuerdo? Y les está diciendo, ¿por qué juzgan así? Esa no es la ley de Moisés. Son los que acusan, los que deben venir aquí a decir qué fue lo que yo hice mal. ¿Por qué me están preguntando a mí? ¿Dónde están mis acusadores? ¿Dónde están los cargos en mi contra? Y lo que está haciendo es denunciarles la corrupción de sus acciones. Lo que está haciendo es mostrarles que lo están llevando a juicio, pero son precisamente ellos los que están en juicio en ese momento. Es tremendo. Es increíble. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Mira, pregúntales a los que me oyeron. Trae los testigos. ¿Estás haciendo un juicio? ¿Crees que estás obrando bien? ¿Crees que estás honrando a Dios? ¿Crees que estás llevando a cabo la ley mosaica? Trae los testigos, porque eso es lo que dice la Escritura. Todo asunto se resolverá con el testimonio de 2 o 3 testigos confiables. Wow. Y para ahondar mucho más la corrupción de este juicio, viene la pregunta que sale allí. Viene un hombre y pregunta, ¿es esa forma o esa es la forma de responder al sumo sacerdote? Y Jesús contestó, lo golpea, aquí dice versículo 22, me lo comí. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. Eso es ilegal.
Según la ley mosaica, ellos no podían pegarle al acusado antes de ser condenado, no podían infligir ningún castigo. Y le da una bofetada y le pregunta si esa es la forma de responder al sumo sacerdote. Queriendo honrar al sumo sacerdote, mostró su odio al verdadero sumo sacerdote, que es algo lo que vamos a ver ahorita. Jesús contestó, si dije algo indebido, mira cómo Jesús está poniendo todo en juicio en términos legales. Me están juzgando, vamos a trabajar en un juicio. ¿Ok? Si yo actué en contra de la ley, si dije algo indebido, debes ¿qué? Demostrarlo. Tienes que probarlo, muestra, testifícalo, dice la Biblia de las Américas, testifica en mi contra, qué fue lo que dije mal para que actúes de esta forma. Pero si digo la verdad, ¿qué está diciendo? Este es un juicio falso, porque yo no digo mentira. Lo que he dicho es verdad. ¿Qué dijo Jesús? He predicado abiertamente en las calles, en la sinagoga, en el templo. No lo he hecho en secreto. Pregúntale a cualquiera de los que me ha escuchado. ¿Qué es la mentira? ¿Cuál es la equivocación? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es el irrespeto? En mi respuesta, me están interrogando, yo estoy respondiendo. ¿Por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. No tienen nada que probar en contra de Cristo, pero es un juicio corrupto porque ya habían decidido condenarle. Ahora nos devolvemos al versículo 15 para que veamos la negación. Entonces ya tenemos traición, arresto, juicio, y ahora tenemos la negación, porque uno puede decir, bueno, este era el mundo, pero ahora tenemos a Pedro, aquel que dijo, aunque todos te abandonen, yo voy. Ok, vamos a ver hasta dónde fue Pedro. Simón Pedro, y es bonito porque Juan coloca no Pedro, sino Simón Pedro. Recuerden que el Señor le cambió el nombre a Simón, de Simón a Pedro. Simón significa voluble, Pedro hace referencia a roca. Así que Juan está introduciendo algo y es como que la debilidad y fortaleza de Pedro están aquí al tiempo. ¿Por qué la debilidad y la fortaleza? Porque por un lado parece que Pedro está tratando de cumplir su promesa de aunque todos te abandonen, yo no. Y entonces comienza a seguir a Jesús, llega hasta el patio de Anás, pero el texto dice que Pedro lo va siguiendo como de lejos, según los paralelos. No está al lado de Jesús, está como que lo tengo ahí, yo estoy viendo, o sea, yo no estoy como Marcos corriendo desnudo por allá, yo voy aquí, no tan cerca, pero tampoco tan lejos. Esa no es la manera de seguir a Cristo. Y vamos a ver el peligro de eso. Dice, Simón Pedro y otro discípulo, no sabemos quién es. Algunos dicen que es Juan. Está bien si alguno quiere eso. Yo considero que no es Juan, con otras personas que lo interpretan así, porque siempre en Juan, cuando se refiere a sí mismo, dice el discípulo al que Jesús amaba. Y no veo motivo para que no lo pongan aquí. Segundo, no tenemos certeza de una relación cercana de Juan con los sacerdotes. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta y entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, la portera, y ella dejó entrar a Pedro. Pero esto no le convino a Pedro porque apenas entra la mujer, ¿qué hace? ¿Tú no eres también uno de estos hombres con los que están con este hombre? ¿No eres uno de sus discípulos? Es la portera, es la mujer, la que está no tiene armas, está abriendo la puerta, es la criada. Y Pedro, ante esta primera pequeña prueba, ¿qué hace? No, yo no lo soy. Está siguiendo a Jesús de lejos y lo primero que hace es negar a Jesús. Ahora, quiero ser enfático, no lo está traicionando, lo está negando. Son dos cosas diferentes. Y la palabra usada aquí para Judas es el traidor, para Pedro es el que negó, y son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tú y yo negamos a Cristo muchas veces. Levante la mano el que no ha negado a Cristo. Allá se movió una mano, qué peligro. Bueno, qué peligro. El Señor obre. Espero que haya sido involuntario ese movimiento de mano. Ok,
entra al patio y dice que como ya hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, y Pedro, luego de pasar, quiero que veas cómo es este proceso de Pedro negando a Jesús, porque él está siguiendo de lejos. Jesús ya le había anunciado que él lo iba a negar. Entra, la criada le pregunta y no fue capaz de mantenerse. Sí, yo soy uno de los discípulos, por eso estoy aquí, sino que niega, y ahora se acerca a calentarse del frío junto con aquellos que habían arrestado a Jesús. ¿Qué hace calentándose con los impíos? ¿Qué hace al calor de esta gente? Su maestro está adentro siendo juzgado, y hay un comentarista que dice, Hendrickson decía, Cristo está siendo interrogado y juzgado adentro, y afuera está siendo negado. ¡Qué noche oscura! ¡Qué noche oscura! Verso 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, o sea, Juan es enfático en esto, para mostrarnos el peligro de esto. ¿Qué haces allí calentándote del fuego con los incrédulos? ¿Qué haces guareciéndote con ellos? Es lo que pasa aquí. Y entonces le volvieron a preguntar, oye, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? ¿Y qué hace Pedro? Que no lo soy, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado, le preguntó, yo como que te vi a ti ahorita. Entonces no había certeza porque era de noche, pero yo creo que tú eres el que casi le mocha la cabeza a mi pariente. Y lógicamente ya Pedro se siente mucho más contra la pared, porque ya no es una criada que escuchó un acento galileo, ya no es alguien que, ¿tú qué haces acá? Tú no eres con ellos. Ya es alguien que, hey, yo estuve en el arresto, yo te vi, acércate, déjame ver tu cara. Yo creo que ya está en otro peligro, ya es alguien que estuvo allí, y por eso los paralelos dicen que negó con maldición en los relatos sinópticos, en los otros 3 evangelios. Aquí Juan simplemente nos dice que Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Hermanos, traición, arresto, juicio y negación. Pero, ¿qué hace Cristo en medio de todo esto? Lo primero que tenemos que entender es que estos 4 episodios muestran, los primeros 3, la traición, el arresto y el juicio, es simplemente un reflejo de las tinieblas que llenan el corazón de los incrédulos. Juan en el capítulo 1 nos dice literalmente, quiero que vayamos allí, a Juan capítulo 1, para entender esto. Dice versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla, jamás podrá retenerla, jamás podrá asfixiar esta oscuridad, que solo estudiamos ya cuando empezamos esta serie. Pero lo que está pasando ahora es la explicación de esto. La oscuridad está intentando apagar la luz de Cristo. La oscuridad, las tinieblas de los hombres tratando de acabar con lo que Cristo está haciendo. Y si vamos al capítulo 3, versículo 16 en adelante, más bien vamos a leer el 19 para que sea más claro. Dice desde el 18, no hay condenación, versículo 3, 18, para todo el que cree en Él. ¿En quién? En Cristo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más ¿qué cosa? La oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver el bien o lo que están haciendo, lo que Dios quiere. El capítulo 18 nos está dejando ver precisamente esto, las tinieblas tratando de apagar la luz. Es la expresión máxima del corazón enceguecido, del corazón del hombre que odia a Dios. Esa es la única explicación de Judas querer traicionar a Cristo por dinero cuando Cristo le ha ofrecido las riquezas de la vida eterna. Es la única explicación de los romanos unidos con los judíos para venir y capturar a aquel que vino a morir en rescate de ellos. Y es la única explicación de los sacerdotes que sabían
que Cristo era el Mesías, porque según Juan también, Nicodemo dice, sabemos que eres un maestro que viene de parte de Dios, pero ahora lo están acusando como blasfemo. Esa es la razón por la que en el juicio de Jesús ninguno le pregunta por sus milagros, porque los milagros autentificaban su labor, en el peor de los casos, como profeta. Porque la escritura que ellos enseñaban mostraba que Dios autentificaba a sus profetas, y por eso obvian de una manera inteligente, humanamente hablando, preguntar a Cristo acerca de sus milagros, porque ellos están decididos a quitarle la vida, porque Cristo amenaza su status quo. Pero ¿cómo brilla la luz de Cristo en medio de esto? Vamos al texto, que eso es lo que más necesitamos hoy. Verso 4. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Lo primero que Juan nos está dejando ver, cómo brilla la luz de Cristo acá, es que Jesús no lo tomaron por sorpresa. No fue que Jesús hizo un mal cálculo, no fue que Jesús dijo, hubiéramos ido a otro lugar, me da por venir al huerto de los olivos, no, se me olvidó lo de Judas. No, hermanos. Jesús sabía lo que iba a suceder porque Él es Dios. Aunque vemos el accionar de los corazones perversos, aunque estamos viendo a Judas como traidor, a los romanos unidos con los judíos, a los sacerdotes corruptos, tenemos que comprender que todo eso hacía parte del plan soberano de Dios. Esto fue orquestado desde antes de la fundación del mundo. Y es importante que entendamos esto, porque si tú no lees esto aquí, puedes pensar, bueno, Jesús la embarró al final. Si hubiera ido como David para el desierto, quién sabe, tal vez unos 10 años más de ministerio de Cristo, cuántas cosas hubieran podido pasar, cuántas cosas cambiarían si Jesús hubiera quedado más. Pero mira, en lugar de huir como David, y Jesús conocía las Escrituras, se queda en el huerto. Bueno, no, porque la Escritura dice, Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Y de hecho, el versículo 4, parte B, es más enfático porque dice, así que Jesús salió al encuentro de ellos. ¿Tú sabes qué significa eso? A Jesús no lo encontraron, Jesús los encontró a ellos. Jesús no como que, Judas, Pedro, ponte aquí, camuflados todos ahí, somos parecidos. No, Jesús, cuando sabe que vienen, Él sabe qué va a pasar y Él es el que quédense aquí y sale a encontrar a esta turba. Y les hace una pregunta, ¿a quién buscan? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué está mostrando Juan? Este es nuestro capitán. Nuestro capitán no es un miedoso, hermanos. Nuestro rey es un rey valiente. Nuestro rey no es el rey que dice, vayan y cuídenme, sino que Él va a la cabeza de su ejército. Este es el capitán al que nosotros seguimos, un capitán valiente. Este es el comandante del ejército celestial. Y se apresura y pregunta a quién buscan, pero no es una pregunta de, ¿están perdidos o algo que les puedo ayudar? Sino Él sabe que lo están buscando a Él, y lo que Él está haciendo es mostrando que Él es el que está en control de la situación. Él es el Dios soberano. No se ha salido nada de su control. A Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret contestaron, y viene uno de los momentos más asombrosos de esta noche, donde la luz de Cristo va a brillar con toda fuerza, porque Él dice en mayúscula, tiene su Biblia, yo soy. Éxodo capítulo 3. Y si pregunto quién me envía, ¿qué digo? Yo soy el que soy. Diles que yo soy te envió. En medio de la noche más oscura, Jesús pronuncia las palabras más claras acerca de su propia deidad, que ya estudiamos en Juan 8 lo que eso significa. Yo soy Jehová, aquí estoy. Y para que quede claro que no es simplemente un yo soy triste, un yo soy de me cogieron, ¿qué sucede? Mira lo que el evangelista narra. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos, y vuelve a marcar allí que Judas estaba allí. ¿Y qué sucede? Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Piensa la escena. 400 soldados y Judas vienen con antorchas, vienen con lámparas, vienen con armas, y Jesús sale. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Todos al suelo. De una forma que yo no te puedo explicar, el cordero que estaba en el huerto
abrió su boca y rugió el león de la tribu de Judá. ¡Qué increíble! Yo quiero que pienses en eso, porque Él está como cordero, Él no les va a hacer daño ahorita. Es el cordero que va a ser entregado a los sacerdotes, y es que eso es precioso. Pero abre su boca y ruge el león. ¿Y qué pasa inmediatamente? Todos caen. Jesús, que les está diciendo: yo soy el que está en control y un día van a estar así delante de mí. Voy a morir para que no experimenten esto. Pero amigo que estás aquí, que todavía no te has rendido, no te engañes con el cordero. Porque Cristo no volverá como cordero, Cristo volverá con esta voz. Y la Escritura dice que cuando venga, con la espada que sale de su boca, destruirá a sus enemigos. Ya no será simplemente para que caigan asustados, desconcertados, sino para destruirlos. Viene como el juez de toda la tierra. Increíble, es absurdo. Y uno pensaría: wow, cómo no se arrepienten allí, pero las tinieblas de sus corazones los llevan adelante. Pero Jesús muestra allí quién es y vuelve y les pregunta: ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron. Uno solo puede ver aquí la terquedad del corazón humano. Yo no sé, imagínate la escena: a Jesús de Nazaret. Wow, qué increíble. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús, pero esta vez no los derriba porque ya mostró el punto. Ustedes no me están capturando. Y ya está mostrando a sus discípulos: yo sigo siendo Dios. De hecho, en los paralelos, Jesús le dice a Pedro: ¿tú crees que no puedo pedir a mi Padre ahorita legiones de ángeles? Este hombre que está aquí, quiero que entiendas, es el mismo ángel de Jehová que descendió y le quitó la vida a 185,000 soldados asirios en una sola noche, sin despertar el campamento. Pensemos, ¿quién es el que está aquí? Lo asombroso de que se entregue. Pero ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Y lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras: de los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Es decir que esto que ves aquí es el cumplimiento de todo lo que Cristo hizo y de la oración que acabó de hacer allí en Juan 17. ¿Y qué está diciendo? Los libero, y muestra la luz brillando, porque es el buen pastor que no pierde ninguna de sus ovejas. Y aún en el momento más oscuro, y aún sabiendo que estos hombres lo van a abandonar temporalmente, y aún sabiendo que Pedro lo va a negar, los protege. Porque la protección de Cristo por su iglesia no depende de la fidelidad de su iglesia a Él, sino del amor de Cristo por el Padre. Y lo que vemos aquí es el cumplimiento de la oración de Juan 17. Mira el verso 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que el Padre me ha dado? ¿Qué está mostrando Jesús aquí? Aquí hay dos cosas preciosas. Uno, nos deja ver otra vez la necedad de Pedro. Algunos quieren mostrar el celo de Pedro por el Señor, pero si vemos el relato de la noche, creo que es más el miedo de Pedro a morir o a ser capturado. Pero segundo, no está explícito en el texto, y quiero ser claro, aquí yo puedo sacar una conjetura, pero yo creo, con muchos otros hombres que han escrito acerca de este texto, que Pedro no le tiró a la oreja. No, Pedro tiró. Ahora, Pedro no era un experto en espada, o sea, Pedro no era espadachín, Pedro era pescador. ¿Cómo tira la red el pescador? O sea, el movimiento de la mano de Pedro usualmente va a esa. Y hermano, que tú digas en medio de la noche, en medio de la angustia, aunque sea me le llevo una oreja. No, no se le lleva una oreja. Pedro tiró a mochar cabeza, hermano. Pero la soberanía de Dios impidió que Pedro lo hiciera para proteger a Pedro y a la iglesia. Porque si Pedro le corta la cabeza a ese hombre, Pedro muere. Y tal vez los otros 11. Se arma una turba, realmente se arma una cosa sangrienta allí. Y Cristo enfatiza algo: mete tu espada a la vaina. Y de hecho le sana la oreja a Malco. Los paralelos vemos que Jesús le restaura la oreja. Vemos
el poder del Señor creador. Y no sabemos si la oreja cayó, quedó colgando, pero se la volvió a poner. Lo que debía haber sido suficiente para que esos hombres que dijeran, ya caímos al suelo, ahora sanó la oreja, ¿qué vamos a hacer? Pero ellos siguen en su tiniebla en el corazón. Pero el punto de Jesús aquí es, mete la espada en la vaina. ¿Por qué? ¿Por qué tratas, Pedro, de impedir que yo beba la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Cómo brilla la luz? Esto no me lo dan los judíos. Esto no me lo está dando Pilato. Esto me lo está dando ¿quién? El Padre. Esta es la copa de sufrimiento que el Padre me entregó. Y yo amo al Padre. Y porque lo amo voy a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que está sucediendo aquí, mis amados hermanos. Jesús, en medio de esta noche oscura, en medio de todo lo que está sucediendo, sigue mostrando que Él es Dios. Y que a pesar de que las tinieblas tenían su hora, como dijo Jesús, ha llegado la hora de ustedes, los de las tinieblas, esa hora seguía bajo el control del Señor. La luz de Cristo brilló con más fuerza en medio de esa noche al mostrar que Él, como Cordero, se iba a entregar al sumo sacerdote. Quiero que entiendas que no es casualidad que Jesús sea llevado primero al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le entregaban los corderos? Al sumo sacerdote. Al otro día se celebraba la Pascua y era necesario sacrificar el cordero de Pascua por el perdón de todo el pueblo. Cristo en este momento está iniciando su labor sacerdotal. El final del capítulo 17 marca su cierre como profeta para dar inicio en este punto a su labor como sumo sacerdote. Y como sacerdote va a presentar su propio cuerpo como ofrenda por el pecado. Y lo que está pasando básicamente es mostrar, iniciamos con la parte sacerdotal. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercedió en la oración de Juan 17 por las ovejas y ahora lo lleva a la práctica. Hermanos, encontremos consuelo en saber que nuestro sumo sacerdote no nos ama solo de palabras, que sufrió la traición, que soportó el arresto, que permitió que lo juzgaran injustamente, pero con un propósito en mente, la salvación de nuestras almas. Y con esa tranquilidad acerquémonos a Él. Y aún en medio de las tinieblas que tú y yo tengamos, las sombras, porque como Pedro, hay momentos de sombras en nuestra vida. Los creyentes ya no viven en la oscuridad, pero todavía hay sombras. Todavía hay áreas en nuestra vida que actuamos como Pedro. Regocijémonos en saber que a pesar de nuestra debilidad, Cristo sigue siendo fiel. Que a pesar de nuestras dudas, Cristo hizo la obra en favor nuestro y que por esa razón hoy vivimos en medio de la luz. Las tinieblas ya no son nuestro mundo. Hemos sido trasladados al reino de la luz. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a entender cómo esa noche oscura hoy nos debe llenar de gratitud, cómo esa noche oscura nos debe llevar a responder en alabanza al Señor por la luz que ha venido a brillar en nuestros corazones, cómo el entender esos eventos tan oscuros nos debe llevar a decir, Señor, gracias, porque si no fuese por ti, te hubiera vendido por las mismas 30 monedas, tal vez por menos. Hubiese llegado con antorchas y palos y armas. Con toda seguridad te habría acusado falsamente. Y mi oración, Señor, también es para aquellos que todavía no son salvos en esta noche, en esta mañana, Señor, y que están en la noche espiritual, porque ellos puedan venir a la luz. Porque en esta noche les dejes, en esa noche que están, ellos puedan ver la luz, Señor. Porque en medio de la noche que cubre sus corazones, como dice la palabra, si la luz que creen tener en verdad son tinieblas, qué densas son esas tinieblas. Tu luz alumbre sus corazones. Y entiendan que viene un juicio. Entiendan, Señor, que los sufrimientos que tus hijos pueden pasar en esta época terrenal no se equiparan con el sufrimiento que vendrá cuando aquel que fue juzgado venga a juzgar.
Cuando aquel que fue traicionado venga a lidiar con sus enemigos. Cuando aquel que fue arrestado y encarcelado venga a arrestar y encarcelar en la prisión eterna del infierno a todos aquellos que tercamente se le opusieron. Cuando aquel que fue ignorado y acusado falsamente, aquel cuyas palabras fueron ignoradas, venga a juzgar a todos aquellos que escucharon el Evangelio, que les predicaron la verdad y aún permanecieron en sus delitos y pecados. Ayúdanos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Y vamos a responder.